El tema de hoy, dijimos, ya están enterados, es la mirada poética, y es un tema que me encanta y que me resulta también un poco casi inabarcable, así que ténganme paciencia porque voy a estar yendo y viniendo por distintos lados. Tenemos, por supuesto, una panzada de poesía para compartir y una panzada de imágenes bellísimas de nuestra queridísima Miriam Post, que ya la voy a presentar, aunque ella no va a hablar, van a hablar sus fotos por ella, pero sí quería decirles que es una presencia muy central de esta charla y por eso quería mencionarla de entrada nomás. Eh, Quería empezar por hablar un poquito de la poesía antes de hablar de la mirada poética. La poesía, este género literario, es el más antiguo, predata, es anterior a la escritura y de hecho cumplía funciones que después pasó a cumplir la escritura porque era la manera en que codificábamos y nos ayudábamos a recordar toda clase de materiales, de contenidos que necesitábamos para nuestra vida. Entonces sabían desde las leyes, la genealogía y cuestiones más de la vida cotidiana, eran narradas en forma poética, generalmente con rima, con ayuda de la rima para recordar, y de esta manera podíamos eh, participar de, digamos, compartirnos de generación a generación, de lugar en lugar, estos textos importantes. Entonces, es anterior a la escritura y tiene todavía, en algún sentido, una impronta que tuvo de entrada, que era una cercanía con la música. De hecho, las odas griegas, las odas homéricas, y en la India los Vedas, tienen esta estructura lírica y en las antiguas épicas griegas muchas veces eran acompañadas por la lira. Entonces la letra que se decía, la lírica, que significa letra, en realidad significa letra hoy, pero está asociada a la lira porque era el sonido que acompañaba estos poemas narrados oralmente. Entonces tiene una gran historia la poesía, pasó por distintos momentos en la historia y durante mucho tiempo en la modernidad quedó bastante eclipsada. Se entendió que, o sea, se entendió, no, fue desplazándose por otro tipo de contenidos como más fáciles de acceder, más pasatistas si se quiere, y fue quedando bastante a un lado cuando en sus orígenes era toda la literatura que conocíamos, ¿no? Eh, Igual también, sin ser esto una clase de poesía, que no estaría yo en condiciones de dar, pero sí quiero marcar como algunas pinceladas importantes. En el comienzo del siglo XX aparece un cambio como radical, sustancial, revolucionario en el mundo de la poesía, que es el verso libre, de la mano de T.S. Eliot, por ejemplo, uno de los autores que más lo cultivó. Entonces los versos y las estrofas dejan de tener esa métrica preestablecida, ese ritmo y esa métrica y esa rima preestablecida, compleja de lograr, por supuesto, pero empezamos a explorar una forma de decir poético más libre. Pero más libre no significa que no tenga forma, que no tenga métrica, que no tenga ritmo, que no tenga rima, sino que es una rima y una métrica más de cada uno y menos preestablecida. Eh, la poesía viene a traernos un montón de sensaciones. Yo creo que todos los que están acá, en gran medida están acá por las poesías que compartimos todos los domingos o en mis talleres, que son siempre una parte fundamental del alimento que compartimos. Así que no tengo que venderles mucho el poder, el impacto emocional de la poesía, pero sí quiero mencionar algunos aspectos antes de ir a algunas poesías para ver qué nos producen y antes de ir a las imágenes poéticas que generosamente nos lega Miriam. Eh, Algo nos sucede cuando leemos una poesía y para los que escribimos cuando la escribimos, que tiene que ver con una transformación en nuestra propia alma, porque algún poeta decía, si entre la primera línea de una poesía y la última no se transformó algo en nosotros, ese poema no funcionó, por lo menos no funcionó para nosotros. Hay una transformación que se va obrando en la lectura que tiene que ver con algo muy difícil de nombrar. De hecho, todo lo que vamos a hablar hoy son como metáforas para nombrar lo que en esencia es indecible, y por eso se dice en términos poéticos o en imágenes poéticas. Porque lo que la poesía no es literalidad, o sea que recurre al lenguaje simbólico para intentar nombrar eso que no tiene nombre verdaderamente. Y eso ocurre a veces un poco mágicamente, como por gracia, diría
Brother David, cuando el inconsciente o el imaginario hilvana, porque muchas veces tiene que ver con eso, con un hilvanar, distintas emociones, sensaciones y observaciones, y aparece en la poesía lo nuevo. Lo nuevo es algo que me sorprende un poco, que me desacomoda, que me incomoda y que me hace mirar de nuevo eso que por ahí vi cientos de veces. Esta es una característica muy central de la poesía y tanto tiene que ver, seguramente ya lo estén observando, ya lo estén registrando, con el asombro, con la mirada asombrada de la que hablamos algunos encuentros atrás. Esto que todos los días veo, esa mesa, esa silla, esa luz que entra por la ventana, por obra y gracia de una poesía, de golpe se resignifica y es nueva. No es la mesa que veo todos los días, no es la luz de hace 2 minutos, no es la luz que será dentro de un rato. Todo empieza a tener una importancia y una luz propia. Luz no digo en el sentido de solo luminosidad, porque hay mucha oscuridad en la poesía también y necesitamos de ambos condimentos, pero empieza a tener una cualidad propia. Y acá estoy llegando a un primer concepto que quiero compartirles, que es bien específico no solo de la poesía como género literario, sino de la mirada poética. La mirada poética es una mirada atenta, es una mirada que presta atención. Y lo que distingue, no me gusta hablar de buenas y malas poesías, ¿no? Pero para hablar de poesías de estas que resuenan en nosotros, como muchas de las que vamos a compartir hoy, que quedan zumbando en el imaginario y en el inconsciente colectivo y transforman a generaciones, esas poesías lo que tienen es que son producto de una observación muy minuciosa del autor. Alguien se tomó el tiempo de mirar y de mirar de una manera particular, porque no es un mirar ascético, divorciado, desconectado, es un mirar afectivo, es un mirar comprometido. Entonces, la diferencia, decía, entre una poesía que por ahí perdura en el tiempo y una que no tanto, es que la primera ha observado algo. Y lo que nos pasa a todos, y por eso quiero también compartirles que la mirada poética es algo a cultivar. Yo personalmente no creo que algunos la tienen y otras no, otros no. Sí creo que así como el sentido musical, el sentido del humor, por supuesto está más facilitado en algunas personas que en otras, pero creo que está en todos nosotros y por eso resonamos tantos con la poesía, pero es algo a cultivar. Un poco coincidiendo con lo que decía ayer Brother David respecto de, de la gratitud que está, pero también uno necesita cultivarlo, y hasta de la fe, decía él, que está como posibilidad, pero uno necesita hacer algo con eso. Bueno, la poesía es lo mismo. Esta mirada se educa no solamente leyendo poesía o hasta escribiendo poesía, si nos da ganas de explorar esto, sino buscando esa mirada atenta y específica. Porque si no, lo que ocurre es que en general el primer pensamiento que viene cuando uno empieza a intentar escribir poesía, algo nada sencillo, pero muy entrañable como propuesta, como actividad, es que lo primero que aparece es una mirada como muy eh, el equivalente a un lugar común. Cuando uno habla de que eso es un lugar común, como es hablar de la humedad, cuando uno no sabe qué decir, bueno, esos lugares comunes es el primer pensamiento que aparece cuando uno mira una luna y dice brillante, radiante, blanca, prístina. Esas palabras son las primeras que aparecen, pero uno necesita trascenderlas para ir a buscar esa emoción particular que me está generando esa luna a mí en este momento. Y acá viene otra curiosidad. Cuanto más específico y personal e íntimo eso que estamos compartiendo y mirando, más toca los corazones de los demás. En lo personal, en lo individual, en lo único, vive lo universal. En cambio, si yo digo, esa luna era hermosa, no estoy tocando demasiado el corazón de nadie, porque hermoso son tantas cosas que no me estás mostrando nada. No estoy viendo lo que estás viendo. Para poder ver lo que estás viendo, tenés que decirme algo mucho más específico y puntual. Recordámelo, asociámelo a alguna luna de tu infancia y qué estabas haciendo en ese momento en que viste esa primera luna. Tráeme un aroma que te trae esa luna. Háblame de que la forma te recuerda un cuadro que viste una vez en un sueño y ahí me vas a mostrar tu luna. Ahí me vas a compartir esa luna. Quiero contarles un par de cosas que dice Mary Oliver, a quien por supuesto vamos a visitar hoy, sobre la atención. Ella fue descubriendo con su poesía que la atención era el 80, el 90, el 100% de lo que componían sus versos.
y ella dijo varias cosas sobre la atención. Una frase muy conmovedora que dice mucho es: la atención es el comienzo de la devoción. La atención es el comienzo de la devoción. Uno no puede ser devoto, uno no puede sentir un amor profundo y entregado por algo que no está observando, que no está prestando atención, sea un paisaje o la persona a la que vemos todos los días. Prestar atención, este es nuestro verdadero e inagotable trabajo, dice en otro poema. Y en otro momento dice: esta es la cosa primera, más salvaje y más sabia que conozco. El alma existe y está hecha enteramente de atención. El alma existe y está hecha enteramente de atención. Entonces, este llamado a prestar atención eh, es una invitación a mirar poéticamente el mundo, sea que lo vayamos a expresar, como veremos hacia el final del encuentro, escribiendo, sacando fotos, pintando o cocinando poéticamente, presentando nuestra comida, nuestros platos poéticamente. Siempre está en la atención al detalle, en la atención a la sutileza, en la atención a lo que siento y lo que me va pasando con las experiencias que vivo. Respecto de la atención, una cosa más antes de ir a las poesías y las imágenes. Mary vivió y amó durante toda su vida a una fotógrafa, Molly Malone, que era otra consagrada artista por su propio mérito, y en un momento escribió un texto de estos textos en prosa, Mary, hablando de cómo aprendió a mirar, a prestar una atención particular gracias a su amor y a su convivencia con Molly Malone, con esta fotógrafa, porque ella se dio cuenta de que ella venía observando la naturaleza con mucha atención desde toda la vida. De hecho, había encontrado ahí un salvaconducto, porque no sé si lo saben, pero tuvo una infancia muy desdichada, sufrió abusos, tuvo padres muy poco amorosos, se terminó casi escapando. Entonces ella se encontraba en el bosque con la paz. Se iba al bosque y ahí entre la naturaleza, se escapaba de la escuela, de hecho no iba a la escuela, siempre su escuela fue el bosque, y ahí se encontraba en paz. Pero encontró también una manera de observar que era como muy casi científica, era una observación de ver qué pájaro, cómo se distinguía el vuelo de tal pájaro, de tal otro pájaro y el sonido de uno de otro. Esa era su manera de mirar, ¿no? Una manera eh, devota también, pero con ese dejo de distancia. Y con Molly, viendo cómo Molly prestaba atención en sus fotografías, cómo retrataba a la gente, se dio cuenta de esto y dice lo siguiente: la atención sin emoción, aprendí, es solo un informe. Se requiere una apertura, una empatía para que la atención importe. Se requiere una apertura, una empatía para que la atención importe. Y se permitió empezar a involucrarse más con esos seres, criaturas, paisajes que ella narraba. Y ahí nos dio el oro que recibimos de la mano de Mary. Entonces, me gustaría, sin más, ir a una de sus primeras poesías que tengo para compartirles hoy. En realidad no son todas de ella, creo que hay una o dos de ella y después vamos pasando por otros autores. Eh, Carito, si tenés por ahí la de los árboles, me va a gustar que escuchemos estas poesías y que veamos las fotografías que vamos a ver como quien contempla, dejándonos atravesar por estas, eh, por estas impresiones y sensaciones. Esta se llama Cuando estoy entre los árboles. Uy, creo que no se ve hasta el final, pero bueno, vamos a intentar. Cuando estoy entre los árboles, especialmente los sauces y las robiñas, igualmente las hayas, los robles y los pinos, sueltan tales insinuaciones de alegría. Podría decir que me salvan, y a diario. Estoy tan lejos de esa esperanza de mí misma en la que tengo bondad y discernimiento, y nunca corro por el mundo, sino que camino despacio y me inclino a menudo. A mi alrededor los árboles sacuden sus hojas y dicen: quédate un rato. La luz fluye de sus ramas y vuelven a llamar. Es simple, dicen, y tú también viniste al mundo para hacer esto, para ir tranquila, para llenarte de luz. Ahí podemos pasar a la próxima página, Caro. No entró la poesía entera, perdón. A ver si la puedo, la veo en mi propia computadora. Un segundito.
Para llenarte de luz y para brillar. Y para brillar, acá no se ve, perdón, es que algo me tapa. Bueno, cosas de Zoom. Gracias. Para llenarte de luz y para brillar. No la saques todavía, voy a volver a leer el final. La luz fluye desde sus ramas y vuelven a llamar. Es simple, dicen. Y tú también viniste al mundo para hacer esto, para ir tranquila, para llenarte de luz, para brillar. Fíjense la invitación de este poema cuando ella está caminando entre sus hayas y sus sauces y sus robles y sus pinos y los nombra uno por uno con sus nombres. No son árboles anónimos, son rayas y obles y sauces y robiñas y pinos. Y quizás uno no conoce una robiña, por ejemplo, que es un árbol que no tenemos entre nosotros, honey locust se llama, y uno quiere ir a buscarlo para ver cómo se ve ese árbol que acompañaba a Mary en sus caminatas. Y ahí la poeta ya nos abrió una primera puertita a un fragmento de su mundo sensorial y emocional que uno va a querer conocer y ver si le pasa lo mismo cuando lo ve y ve si se emociona y se transforma. Y cuando ella habla de que está tan lejos de esa esperanza de ser perfecta, ¿no? Porque a eso se refiere, de tener bondad y de tener discernimiento y de caminar despacio sin apurarse, también nos está dando, ¿no? Me parece un permiso para nosotros perdonarnos el no estar siempre atentos, el estar a veces desconectados y apurados y estresados y no recordar una palabra de bondad que podríamos haber dicho y no discernir entre lo importante y lo accesorio. Nos está recordando esto es ser humanos. Ser humanos es esto también, es olvidarnos y después caminar entre los árboles y dejar que los árboles nos lo recuerden. Entonces, fíjense todo lo que hay cifrado en este único poema, que podría pasar por una mera descripción de un momento. Sin embargo, hay filosofía, hay mística, hay espiritualidad de la más alta, a mi entender. Hay bondad, porque nos está haciendo un regalo, nos está perdonando este poema. Nos está diciendo, mirá lo que dicen los árboles, así como me lo dicen a mí, te lo dicen a vos, ¿no? Nos lo dicen a todos. Fíjate cómo esos árboles no están apurados, pero tampoco me están condenando a mí por estarlo, sino que suavemente, poéticamente, me están invitando a quedarme, a estar tranquila y a brillar. Este es un poema, como tantos poemas de ella y de tantos autores, que nos transforman con su invitación. No es, hay poemas que son desafiantes, por supuesto. El estilo de Mary en general no es desafiante, a veces lo es, pero en general es una invitación amorosa a volver a mirar y a volver a mirarnos, ¿no? Eh, el poema, no nos vayamos todavía, Caro, de esta imagen, porque creo que hay otro, si mal no recuerdo, hay otro vinculado a los árboles, que es mío en este caso. Me voy a permitir un par de poemas míos en esta serie, simplemente porque es compartir más de mi vivencia con ustedes, y sé que me lo permiten. Traje este otro porque es un poema que contrasta en un punto con el anterior, porque narra un momento que fue muy doloroso y para mi familia, cuando tuvimos que derribar un árbol que estaba por caerse en frente de mi casa y que había acompañado, me emociona todavía 20 años después, que había acompañado a mi familia durante mucho tiempo. Entonces, quiero compartirles este poema para contar otra función de la poesía, que es acompañar nuestros duelos, nuestros dolores, resignificarlos y sobre todo honrarlos. Este poema se llama Testigo. Un día te fuiste en un rumor de sierras y remates. Rodaron las rodajas sobre el suelo, las estrellas aún entreveradas en tu melena espesa que no dejaba pasar la luz. Viste pasar gatos en celo, perros sin rumbo, pájaros canturreando al alba, hijos en progresión. Supiste hacer silencio en los desgarros y velar por los reencuentros ensortijados como tus ramas. Ya te inclinabas a la tierra en reverencia cuando te conocimos. No alcanzaron los soportes ni las súplicas. La tierra ganó. Te dejamos ir, gajo a gajo, como quien mira un destierro. Hoy en tu lugar, un pecán siembra el suelo de frutos. A veces todavía veo tu sombra. Gracias. Podemos volver. Volver de este poema y volver de la emoción para que no
no obture que sigamos transitando. Entonces, la poesía nos refleja en la belleza, nos refleja en el dolor, nos refleja en la desazón que a veces nos produce la vida, en la confusión, en el no comprender, en el misterio. Y le pone palabras a eso que en realidad es puro silencio. Y también quiero decir que la poesía, si bien está construida de palabras, la poesía, seguimos hablando ahora del género, ¿no? De la, de los versos. Después vamos a hablar de la mirada poética en general. Pero la poesía tiene esta particularidad tan misteriosa que si bien está hecha de palabras, decíamos, nos sumerge en el silencio. Porque si uno se queda, esto lo dice un poeta con palabras muy bellas, si uno se queda sintiendo lo que nos pasó al leer una poesía, por lo menos aquellas que nos han conmovido, lo que hay no es un montón de palabras que quedaron zumbando y que me dejé como preguntando y pensando. En general nos deja, no sé qué les pasa a ustedes, ya me van a contar ahora cuando los invite a compartir, pero nos invita a permanecer en ese silencio que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Porque la vida nos lleva para otros lados, porque las propias preocupaciones se convierten en obstáculo a veces, ¿no? En el taller venimos trabajando mucho cómo las emociones difíciles, más vulnerables, son a veces difíciles de alojar o tenemos tan poco entrenamiento, tan poca educación, que los convertimos rápidamente en pensamientos intrusivos que ocupan el lugar de la emoción. Y el trabajo del crecimiento, me parece, de la maduración, es volver, es hacer el camino inverso y volver de ese pensamiento a la emoción que lo originó y aprender a quedarnos ahí. Y en ese sentido, la poesía es instrumento, es puente, es invitación. Me gustaría ahora pasar, para no demorarlo más, a compartir algunas imágenes de mi queridísima Miri. Miri, Mary, mirá, estamos hoy con las amigas con nombres similares, con mi queridísima Miriam Post, que muchos ya conocen porque generosamente hace muchos años me presta, me regala, me ofrece sus imágenes para acompañar mis textos, mis poesías, mis talleres. Gracias, Miri, siempre por ese regalo. Eh, Miri no es de hablar porque es de bajo perfil, como tantos artistas, así que nos va a acompañar con sus imágenes, pero yo agradecidísima que nos las ofrezcas hoy. Hace un saludo para que te puedan identificar. Ahí está Miri, igual muchos ya la conocen. Y vamos a ir entonces ahora a una selección que hice yo, ojalá que estés contenta con la selección de la preselección que hizo ella, obviamente. Estas primeras imágenes, Caro, cuando quieras, ponelas. eh, Son algunas que me apasionan a mí, pero los invito, por supuesto, a visitar la página de Facebook de Miri y el Instagram para ver el mundo que tiene para ofrecernos. Me gustaría verlas, decía, deteniéndonos un momentito y dejándonos sentir. ¿Qué vemos cuando vemos esta imagen que no quiero ni siquiera describir para no condicionar? Y si quieren, no sé si podemos ver el chat mientras, pero vayan escribiendo y después compartimos qué ven en esta imagen y qué les produce sobre todo. ¿Qué sensación, qué emoción les produce esta imagen? Universo misterioso. Voy leyendo lo que ponen. Vida, creación, gotas de agua y asombro. Universo en movimiento. Gotas de agua detenida, magia concatenada. Poesía, nido burbujeante y atómico. Muchos poetas en el grupo. Conexión, interconexión, dulzura, gotas de agua, mundos unidos. Bien, bueno, podríamos detenernos aquí, suavidad, suavidad y luz, estar suspendidos, polvo de estrellas, todo esto en una sola imagen. Por eso esto de una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Átomos bailando. Fíjense cuánto de lo que están viendo acá es de la autora y cuánto también es propio. Y ahí está un poco la magia de la poesía, ¿no? Cuando algo que la autora, la poeta, se detuvo a mirar en esta imagen y a tratar de capturar, toca una fibra de quien ve y se completa en el acto de este compartir, ¿no? Hay, hay pensamientos, hay emociones. Podríamos decir que la vida entera del autor está cifrada en cada una de sus imágenes. Y la vida entera de quien mira está convocado al mirar. Pasemos a la próxima, Carito, por favor. Fíjense también, al observar acá,
qué sensaciones, qué distinto que es. Acá ya empiezan a aparecer las nacimiento, un camino iluminado, dos mundos, ¿sí? Hay un contraste, ¿no? Entre esta imagen. Hay un claroscuro que sacude, que conmueve, que inquieta un poco, ¿no? Porque esos hilos que podríamos ver como espinas, como hilos suaves, eh, brotes, dicen acá, ¿no? Desafío, la tierra y yo y la tierra, incluir, misterio, ramas en movimiento. E- Esto y tanto más aparece de la mano de esas pequeñas claridades que aparecen en un contraste tan rotundo, impactante con la oscuridad. Vamos a seguir, no porque no podríamos quedarnos todo el día con una sola imagen de estas, sino porque tenemos tanto para compartir en esta hora que es cortita. Sigamos con la próxima, origen y realidad, dice. ¿Qué ven acá? Luz y sombra, luces que invitan. Madre Belidiana, qué maravilloso. Conexión, historia, caminos, asombrosas mariposas. Son polillas en realidad. ¿Pueden creer que estas son polillas? Yo siempre le digo a Miri, solo para vos posan así. Fibras íntimas. Hay un acoplamiento, sagrada geometría, metamorfosis, belleza, futura vida, tal cual. Vida en gestación, ¿no? Corazón abierto, preparándose para dar a luz. Y fíjense que estas son primeras impresiones. Me da miedo, dice Viviana, qué interesante eso. Útero, cuerpo. Fíjense que la poesía no siempre es, bueno, siempre es inocente, pero nunca es ingenua la buena poesía. Cuerpo. Entonces, que haya algo inquietante en una poesía, en imágenes o en palabras, es una muy buena cosa. Terciopelo, alas del alma, mi otro yo. Fíjense todo lo que he cifrado en este instante. Y también fíjense que esto fue seguramente, debe haber durado poco este acoplamiento, eh, o no, pero aunque haya durado minutos u horas, alguien tuvo que estar ahí para mirarlo, ¿no? Y cuánto cuando lo capturamos y lo compartimos, el mundo que se despliega, corazón abierto, siguen diciendo cosas hermosas, pero vamos a pasar a la próxima imagen. Bien, ¿qué ven acá? Atadura, ve Valeria. ¿Qué más? ¿Ve algo distinto? Riesgo, chinita bailando, esperanza, oración, elevación, ahogo, aventura, sumergirse. Fíjense que alguien ve riesgo, alguien ve ahogo, alguien ve liberación, alguien ve nacimiento, ven la multiplicidad, alimento, ¿no? Y por otro lado, atreverse a sumergirse, la alegría no está hecha para ser una miraja, trae Irene, ¿sí? Y ahora fíjense al mismo tiempo esta vaquita de San Antonio, ¿no? Creo que es, uno la ve habitualmente en su tamaño ordinario para los ojos humanos, para la vista nuestra, y ve poco de la vida de ese insecto, ¿no? Y acá estamos como invitados a zambullirnos nosotros en su zambullida, en su vida más íntima, vida en movimiento. Estamos compartiendo acá la intimidad de esa flor y de esa mariquita, de esa vaquita de San Antonio, de ese insecto que está alimentándose y también comulgando con la vida. Alguien ve plegaria en este acto, ¿no? Yendo a las profundidades de la vida. Todo eso está en este baile al que estamos invitados a presenciar, gracias a esta imagen, a esta foto. Entrega, entregarse. Fíjense si uno no podría, voy a decir una última cosa y ya soltamos, baño refrescante. Fíjense si uno no podría tomar coraje para hacer algo que le requiere de coraje, le requiere de presencia de ánimo, viendo cómo este insecto, esta vaquita de San Antonio se zambulle en esa flor. Y cómo la poesía nos está convocando a la unión, a la interconexión. Soltémosla, por favor, para poder volver. Creo que era la última de esta serie, ¿no? Bien. ¿Qué pasa en cada uno de nosotros habiendo visto esto? ¿Estamos igualitos a antes de empezar? ¿Les parece? ¿O algo se modificó? Esto se los pregunto no solo a los que estamos acá juntos en Zoom, por supuesto, sino a los que están viendo
desde Facebook y desde Instagram. A todos nos pasan cosas cuando leemos o vemos poesía, y es interesante observar qué queda vibrando distinto. Quizás estemos más cerca del misterio, quizás estemos conmovidos, quizás estemos asombrados, que es la emoción, ya hemos dicho, que nos provoca el misterio, quizás tengamos curiosidad por seguir mirando, y quizás no estemos viendo con una mirada acostumbrada y aburrida a lo que nos rodea, sino que estemos recordando que cada pequeñísimo aspecto del mundo es una invitación a mirar distinto, a mirar mejor. Entonces vamos a ir ahora, acá te agradece Miri, por supuesto, pero vamos a seguir de la mano de Miri todo el encuentro de hoy. Entonces vamos a observar un poquito ahora otro mundo que nos atraviesa y nos invita, que es el mundo de los pájaros. A mí me gusta hablar de que quienes han tomado talleres de naturaleza conmigo me han escuchado decirlo mil veces. Los pájaros son la única especie con la que convivimos, especie salvaje, porque en realidad son salvajes, aunque uno le parezca rara la palabra aplicada a los pájaros, pero no son domesticados y nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Es la única especie, porque perros y gatos ya son casi humanos, ¿no? Por tan domesticados que están. Pero los pájaros hacen su vida a nuestro alrededor, cazan, comen, duermen donde duermen, y tienen una rutina que apenas conocemos, que podemos conocer si nos interesa, podemos explorar, pero van mayormente haciendo su vida a nuestro alrededor como si fueran extraños, hasta que nos detenemos a observarlos. Entonces, me va a gustar compartirles, por un lado, no vayamos todavía, Caro, a una poesía mía, perdón, o una segunda mía, pero soy una adoratriz, si existe la palabra, de los pájaros. Entonces, es de lo que más hablo en mis poesías. Y después a una tanda de pájaros que tienen de fotos de pájaros de Miri, que tienen una particularidad. Todas las fotos que veremos de ahora en más de Miriam son tomadas en cuarentena. Esto significa que no ha podido hacer sus visitas al delta y a las reservas, a mostrarnos pájaros más exóticos, incluso siendo nuestros, más coloridos, más locos. Son los pájaros que vio en su patio, en su vereda, así como las macros que vemos al final. Y eso les da, me parece, un toque bastante especial. Así que vamos primero a la poesía y luego rápidamente a las fotos de los pájaros. Acá vamos a hablar de una calandria, para quienes no lo sepan, no debiera explicar mucho, pero las calandrias tienen el don maravilloso, así como el ruiseñor y otros pájaros, de imitar cantos ajenos. Y estoy citando a un poeta que quizás no conozcan, Cummings, y si no lo conocen, conózcanlo, por favor. Los oídos de mis oídos. En una rama del fresno pelado canta la calandria, imitando a los otros. Busco la palabra para nombrar esas partículas de sonido robadas, inventadas, enhebradas, propias, síncopas, sibilantes, ondulantes, puras. ¿A quién escucharía Cummings cuando escribió "Ahora los oídos de mis oídos despiertan"? Despedido el día, la calandria se retira a dormir al cerco, acompañada. La palabra no llega, solo el susurro del frío, pero entre las ramas veo la luna rodar. Vamos a la primera foto, Caro, por favor. Este no es una calandria, es un venteveo. Quizás lo conozcan por su canto tan particular, es un pájaro muy nuestro. Se lo llama a veces también bicho feo por el sonido de su canto. Y ahí lo captó Miri en pleno alarido. Es un pájaro bullicioso, tiene una característica que es notable. Acá están apareciendo los comentarios y por favor comenten lo que les pasa cuando ven esta imagen, ¿no? Además de ser una belleza, como dice ahí María, por el contraste entre ese pecho vibrantemente amarillo y ese fondo invernal, ese contraste parece pintado ahí, ¿no? Y Marcela dice, se escucha el grito, es imponente, el, emoción enorme. Es un pájaro que además tiene la particularidad de que cuando va de rama en rama, de árbol en árbol, llama a su pareja, porque los pájaros tienen 5 tipos de canto y uno es el llamado al compañero. Y el del venteveo, vean si lo pueden escuchar, es un "i", así, "i", muy fuerte, muy punzante, no muy agradable, y lo van a escuchar y lo van a mirar y lo van a encontrar llamando a su compañero. Digo, además del canto, que es ese que conocemos del bicho feo, venteveo, tiene este canto de llamado que es el que estamos viendo acá, me parece.
Maravilloso. Sigamos con el próximo pájaro. En Colombia también lo tenemos, dice Marcela. Este es un piojito. Fíjense que el nombre le hace honor al pájaro, ¿no? Porque es chiquitito, pero es maravillosamente peludito y suave. Eh, Acá me hablan del poema, gracias, aman los pájaros. ¿Qué les pasa con este pajarito detenido en esa rama en particular? ¿Qué sensación, qué emoción les produce? A mí me produce ternura, claramente ganas de acariciarlo, caricia, ingenuidad, delicadeza, ternura, humildad, más ternura. Y de nuevo, fíjense que de no haber sido por la mirada de Miri, como si fuera de algodón, dice Marcela, tal cual. De no haber sido por la mirada de Miri, podría haber sido un pájaro anónimo entre tantos pájaros grises que nos rodean. En cambio, cuando uno se detiene a mirar y le busca el nombre, de hecho, este es uno de los que yo no conocía el nombre. Milagro y asombro, dice Alicia. Nos detenemos a mirar y se abre un mundo desconocido. Y por siempre jamás, por favor, por siempre jamás, cuando volvamos a ver un piojito, vamos a decir, ese es un piojito, ya no va a ser un pájaro más. Y eso también es mirada poética, es detenernos, reconocerlo y empezar a sentirlo como un amigo. No es una parte anónima del paisaje ya. Ahora es un piojito y a lo mejor es ese piojito que visita mi árbol todas las mañanas. Vamos a la próxima imagen. Acá tenemos, no, golondrinas, no me sale la palabra, perdón, las del mar. Gaviotas, ¿no? Gaviotas me parece que son. Fíjense cómo las gaviotas en vuelo, que no siempre están disponibles, pero muchas veces se las ve. Por mi casa pasan a la mañana y al atardecer, porque hacen una ruta hacia el alimento y vuelven a la costa. Y muchas veces las asociamos con el mar, con la playa, sin embargo están en la ciudad también, viven cerca del río, eh, acampan, digamos, cerca del río, ahí hacen sus nidos y crían, pero después circulan. Y acá están viendo libertad, amistad, bullicio, alegría. Y fíjense qué importante que es como hojas al viento, equipo. Qué importante que es ese árbol que está ahí, ¿no? Que pareciera ser un fresno. Es un álamo, por ahí es un álamo, no estoy segura. Sí, me parece que es un álamo. Fíjense el contrapunto, no sería lo mismo en esta imagen que no estuviera ese árbol, ¿no? Ese álamo. Expansión etérea, dice Alicia, esto es poesía colectiva, la mirada que incluye la danza de los pájaros, claro. Ese árbol equilibra, claro, equilibra en la composición, pero también trae otras emociones al cuerpo. Parecen hojas que se desprenden al volar, exactamente. Entonces, la poesía, la mirada poética, por un lado, digo, para volver a nuestro tema de hoy, invita, convoca, conmueve, pero también compone, porque me muestra una conexión que si yo no la veo, no está. Y entonces son simples pájaros y simples álamos. No obstante, sin embargo, cuando la mirada compone algo, combinando sensaciones y mostrándome las interconexiones, genera algo nuevo. Si miramos, yo no puedo señalarles acá, ¿no? Pero si miramos las gaviotas que están cerca de las ramas, exactamente hay una conexión que hace que sean, de golpe, hojas que se desprenden al viento. Próxima imagen. Uy, estamos re tarde, así que vamos a pasarlas un poquito más rápido. Este es un hermoso hornero. Los horneros en general están en el suelo, andan picoteando por ahí, buscando su barro para sus nidos, buscando lombrices y raíces no, semillas para alimentarse, y son compañeros muy cotidianos, pero poder verlos con otros ojos y agradecer su presencia enriquece nuestra vida. Y esta no es, de nuevo, una baldosa anónima con un hornero anónimo, sino un personaje que nos acompaña a diario. Vamos al próximo para poder seguir con lo que sigue, que si no, no vamos a llegar. Buscando el norte, acá siguen las ideas. Ahí tenemos, pareciera ser un aguilucho, no sé, Miri, si querés decir, pero pareciera ser un aguilucho que está, porque es muy grande para una paloma, contra un paraíso. Fíjense lo que genera ese pájaro en vuelo entre esas semillas, entre ese árbol invernal cargado de promesa para la primavera. Es majestuoso, dice Marcela, sí, porque podríamos estar viendo un águila en algún otro paisaje, ¿no? Cuánto nos provoca esa contraposición. También dice Judith, mandala natural, tal cual.
un marco de belleza, ese azul contrastando contra esas semillas del paraíso, simplemente bello, ciertamente lo es. Para ligarlo al tema de hoy, la alegría no está hecha para ser migajas, sí. Bien, vamos a soltar los pájaros, me parece que era la última, ¿o quedaba alguna más? A ver, y nos queda este zorsalito, que también es uno de los pájaros que más vemos. Sin embargo, no sé ustedes, a mí me produjo esta foto, la imagen, la sensación de, ¿vieron esas, se acuerdan esas pinturas coloreadas de los abuelos? Que coloreaban a las caras y a las ropas para destacarlas cuando todavía no había, creo, cuando no había fotografía a color. Bueno, esta, sin embargo, es un contraste natural que vio y captó Miri entre esa melancolía, dice Valeria, sí, entre ese árbol tan invernal, tan desnudo, y este colorido zorzal, una maravilla. Curiosidad, soledad, sí, todo eso. Bien, vamos a dejar esta tanda porque si no, no vamos a llegar con todo lo que tenemos. Esperanza con esperanza, sí. Es muy elocuente, ¿no? Lo que nos produce la fotografía, pero nos trae de nuevo el recuerdo de todo lo que nos propone y nos inspira la poesía y la mirada poética. Tengo todavía algunas poesías maravillosas y me gustaría dejarme unos minutos para que ustedes compartan. Entonces, sin más, vamos a ir a una poesía que me parece que es Todo te está esperando, de David White, que nos habla de lo cotidiano. No, perdón, tenemos a Rumi primero. Gracias, Caro. Ella siguió el orden y yo me lo salteaba. Tenemos a Rumi hablando lo conocen mucho seguramente a Rumi, es un, es un llamado a la pasión, Rumi, a la devoción y a vivir encendidos. Y este poema dice, nos fuimos por las ramas, sí. Dentro de este nuevo amor, muere. Tu camino comienza del otro lado. Conviértete en el cielo. Toma un hacha y derriba el muro de la prisión. Escapa. Sal de ahí como alguien de pronto nacido en colores. Hazlo ahora. Estás cubierto con una nube gruesa. Deslízate hacia un costado. Muere y permanece callado. El silencio es la señal más segura de que has muerto. Tu vida vieja era escapar locamente del silencio. La luna silente sale ahora. Vamos a la foto. Las fotos. Estas son lunas de cuarentena que Miri tomó en su patio chiquitito, como un patio urbano, seguramente porque la conozco acostada sobre el piso, incomodísima, captando el ángulo único que reflejaba y que entregaba esta imagen de la luna. Y el poema de Rumi nos está invitando a que cada luna sea esa luna, no una luna cualquiera, esa luna de esa noche, de esa hora al salir o al desaparecer, y que esté mostrándonos la unicidad de nuestras propias experiencias. Vamos a la próxima, Caro. Esta, de nuevo, es una luna enmarcada, como estaban enmarcadas las gaviotas, ¿no? Por esas ramas vacías, peladas, y fíjense que pueden contar, por supuesto, lo que les pasa, ¿no? Pero parece que hubiera como si esa luna se deslizara de esa rama o estuviera hablando con esa rama. Tantas posibilidades nos entrega esta imagen, este diálogo de dos criaturas naturales, como son esa rama y los pelos de punta, dice Javier, esa luna y esa rama hablando entre sí, signos de exclamación, luna de acuarela. Vamos a la introspección, vamos a la próxima. Fíjense esta luna transparente, ¿no? Que uno no sabe qué es frente y qué es fondo, qué es lo que está maternidad, dice Valeria. Si son las nubes que tapan a la luna que tapa las nubes, si son una y la misma cosa. Parece una panza de mamá, dicen. ¿Es una foto? Preguntan. Sí, parece una acuarela, tal cual, parece un cuadro. Parece simulado, pero no, es verdadero. Acá Marcela dice, estoy maravillado. Y esto es un día como cualquier otro día, visto con ojos poéticos. Composición perfecta. Y seguramente si les preguntara por emociones me podrían decir qué les trae a ustedes. A mí me trae novedad, novedoso, ¿no? Posible, asombroso, nuevo día. Sí, todo eso
y tanto más. Vamos a otra luna, por favor. Despertar, dicen, alegría. ¿Y acá? ¿Qué nos pasa con esta otra luna? Acá pasan cosas distintas, ¿no? ¡Wow! A veces no hay palabras. Misterio, ¿no? Intriga, susurro me trae a mí. Esta es una luna espiada, ¿no? Estoy espiándola. Luna japonesa, dice Graciela. Sí, exactamente. Sí, es una luna que no se entrega del todo, que se insinúa, conmovida, dice labios, acercamiento íntimo. A mí me da sensualidad también, no sé a ustedes. Hay algo como a la vez minimalista y sensual. Haiku, bola de cristal, tal cual. Miren todas las evocaciones diversas, ¿no? De esta luna pispeada. A mí me sale pispear. La belleza que le dan las hojas, claro, claramente vemos que sería otra luna sin esas hojas. La luna riega su bella sombra, debe ser. Sí, precioso. Yin Yang, hechicera, qué hermoso. Bien, acá tenemos una luna. ¿Qué les pasa con esta luna? Es una luna atravesada. Tómense un segundo para ver qué les pasa con esta luna intervenida, por así decir. Esta es increíble, dicen. Porque de nuevo, luna con cierre, ascendiendo, escalera, ¿no? Marte. Pero no, es una luna colorida, como a veces la vemos. Y fíjense que esa estructura humana, industrial, artificial, resignifica la luna, ¿no? Porque es como si nuestra humanidad estuviera interpuesta, estuviera sobreimpresa, chocante, duele, dice Blanca. Bueno, también todo está en la mirada de quien mira, ¿no? Sintonizando la luna, qué hermoso. Fíjense, esto es poesía espontánea, ¿no? Improvisada. Sintonizar la luna, alguien dijo escalarla, alguien dijo una luna con cierre. Todo eso está en esta poesía. ¿Hay otra luna más, Caro? No recuerdo. Esta era la última. Bueno, y acá está este poema que había mencionado. Podemos ir al poema porque estamos ya con el poco tiempo. Este es David White, poeta inglés, que nos enseña a mirar ahora lo cotidiano, ya no la naturaleza, sino todo. Y dice así: tu gran error es actuar el drama como si estuvieras solo, como si la vida fuera un delito progresivo y astuto, sin testigos de las pequeñas transgresiones ocultas. Sentirte abandonado es negar la intimidad de tu entorno. Sin duda, aún tú has sido alguna vez la gran presencia, el coro silenciando tu voz solista. Debes observar lo que te permite la forma de la jabonera, cómo el pestillo de la ventana te concede la libertad. La libertad. La alerta es la disciplina oculta de la familiaridad. Las escaleras son tu mentor de las cosas por venir. Las puertas siempre han estado ahí para asustarte e invitarte. Y el pequeño altavoz del teléfono es tu portal de sueños a la divinidad. Suelta el peso de tu soledad y entra en la conversación. La pava está cantando mientras te sirve un té y las ollas han depuesto su indiferencia arrogante y han visto al fin lo bueno en ti. Todas las aves y las criaturas del mundo son indeciblemente ellas mismas. Todo te está esperando. Quedémonos un momentito acá. Quiero pedirle perdón a David White y a todos los poetas porque necesitamos, para poder mostrarles las imágenes, y creo que es importante que las puedan leer conmigo, necesitamos forzar su forma, obviar su forma. Hay espacios en blanco que son claves en la poesía y que acá no los estamos pudiendo ver, pero bueno, traté de reponerlos con la voz. Quiero que sepan que la forma en un poema es tan importante como la cadencia, como la música, como la palabra, como cada letra. Pero bueno, es lo que podemos aquí. Entonces, todo te está esperando. Vamos ahora a las imágenes, la última tanda de fotos que tenemos para compartir. Y estos son macros tomados en cuarentena, de nuevo, y no es menor que lo sea, porque fíjense que, de nuevo, Miri me debe estar queriendo matar por hablar tanto de ella, pero me parece que hace a la apreciación de las imágenes. Es un
patiecito, yo que lo conozco bien, y son macetas y son plantas chiquititas a veces las que estamos mirando. Y miren el mundo que estamos viendo en ellas. ¿Qué ven en esta imagen? Aurora boreal. Sí, la vida se abre. Yo veo una llamarada en lo personal, pétalos amorosos, colores sublimes, fantasía, contraste, pasión, luz, exuberancia. Sí, todo eso. Vamos a la próxima. Fuerza, alas. Y acá, ¿qué estamos viendo? El grano de arena, el mundo, de lo pequeño a lo grande. Sí, ahí tenemos una danza, sí, tenemos movimiento, ¿no? Infinito, asombro. Ahí tenemos eso que las abejas y los pájaros van a buscar, ¿no? El polen, los pistilos, laberintos naturales, los órganos sexuales de las plantas. Espiral, digo, yendo de lo fáctico a lo poético. Salto, el sueño del mundo, el Tao de las flores, qué hermoso. Pasemos a la próxima. Esto es poesía, vamos concatenando poesía. Y acá este contraste que tenemos entre esta imagen del verde de fondo y esos pétalos iluminados, ciclos, dice Ivy. Fíjense que hay destellos en algunos de esos pétalos, ¿no? Que nos llaman a detenernos. Enamoramiento, completamente de acuerdo. Completamente, yo siento lo mismo. Eso es un amor romántico. Pero no solo por la asociación con la flor, ¿no? Sino que estamos viendo un diálogo entre dos colores y dos formas que parece que estuviéramos como espiando y escuchando como a hurtadillas algo que está pasando entre dos amantes. Esto es el mundo como amante. El mundo como amante. Dos mundos que se unen. Muchas veces la mirada poética, voy diciendo cosas que me aparecen, es mirar de costado, mirar de hurtadillas, ¿no? Y acá que ven en esta última imagen, creo que es la última de esta tanda, mandala, sí, claramente hay un mandala. Y hay contraste acá también. Vamos al centro, nos invita a ir al centro. ¿Hay algo inquietante en este mandala? A la defensiva, dice alguien, claro. Yo encuentro algo inquietante entre esa invitación a lo armónico, a lo que convive y esas espinas, pero que a la vez esas espinas son rayos, ¿no? Son como rayos que salen de esos diminutos soles en cada una de esas partículas de este cactus, de esta suculenta geometría sagrada, claro. Y también acá la poeta que usó ese efecto de difuminar lo que sale, lo que hay alrededor. Entonces hay algo que está fuertemente en foco, y eso que está fuertemente en foco es el centro. Entonces, más allá de que la planta en sí misma tenga esta forma mandálica, o sea, que ya esté inscrito el mandala en la naturaleza, estamos siendo invitados por la poeta a mirar eso, ¿no? Porque ella podría haber sacado la foto con otro efecto. Sin embargo, lo que nos está marcando, porque es lo que la conmueve a ella, es el centro, es una invitación. Este mandala nos invita a ver ahí. Bien, espiral también. Ah, perdón, había una más. Es imposible no detenerse en estas imágenes, ¿no? Quiero, quiero seguir con el tiempo, pero es imposible. Fíjense que ahí hay también mundos y hay un mundo en suspensión a punto de ocurrir porque hay una gota que está ahí por caerse, ¿no? Pareciera. Entonces, cada una de esas gotas está uy, alguien tiene que mutearse. Fíjense que algunos están estáticos, pero por otro lado nos está hablando la gota que se va a caer, Cortázar, nos está hablando de lo dinámico, ¿no? Nada permanece, todo está en permanente mutación y todo es un instante, todo es apenas un instante y a la vez en ese instante está cifrado el mundo, el universo. Bien, vamos a soltar las imágenes. Ah, perdón, eran varias. Bueno, fíjense otra gota que se ve que la elegí porque me conmovía también esta sensación de movimiento, ¿no? En el centro de esta flor, esa gota que está alimentando. Y vemos, somos testigos de ese momento. Alguien ve una lágrima, pero también podríamos ver beber, tomar, dejarse caer, femineidad, ciertamente. ¿Qué ves cuando me ves? Un ojo. Ujú, sí, ojo del mundo. Fíjense cómo llama al silencio, ¿no? Cuesta hablar cuando uno lo ve. Pizarnik, la mirada de una alcantarilla, sí.
Gracias por todas estas reminiscencias, un duende. La verdad es que se está haciendo solo este encuentro con la poesía que vive en cada uno. Es más que, no hay más que testimoniarlo, atestiguarlo, campanita también. Bien, bueno, vamos a dejar las imágenes. Ahora vamos a, sí, ahora vamos a nuestro cierre. Yo quiero tratar de ser fiel a la hora, pero bueno, lo de hoy, como ven, daba para mucho. Eh, Antes de ir a los dos textos de cierre, quiero, no la veo, pero voy a correr esto para verla. Gracias, Miri, por ofrendarnos este festín, lo digo de parte de todos. Sé que después los vas a poder leer en el chat, yo te lo voy a mandar, pero haciéndome representante, gracias por este festín visual, no de hoy solo, sino el que nos regalás todos los días. Con quien no la esté siguiendo, sé que ya la va a estar siguiendo ahora y esto me da una alegría infinita como amiga que la adora. Bien, quiero decir dos cosas, simplemente resumir, antes de ir a los dos textos que terminan, resumir que la mirada poética se detiene y observa, se deja sorprender, une cosas diversas, busca lo específico y mira como de costado, queriendo ver lo que hay detrás de lo que hay. ¿Sí? Cuando miro no lo que hay en forma literal, lineal, sino que busco qué me provoca, qué hay más allá, y si puedo captarlo en unas palabras, en una imagen, en una caricia, en lo que sea, puedo dar gracias porque he sido atravesada por la poesía. Vamos a leer ahora un texto que es una... ¿Podemos ir ahí directamente, Caro? No es una poesía, en realidad es una observación en prosa, pero como ya dijimos, esto no se trata de la poesía como género, sino de la mirada poética de Mary, porque no podíamos terminar sino con ella. Bueno, a ver, me voy a dar un permiso en realidad, porque vamos a terminar de otra manera. Pero acá Mary observa algo antes de empezar a leer en su pareja de toda la vida, en Molly Malone, en su adorada Molly, y cuando observa esto nos está invitando a observar hasta lo más familiar y lo más conocido. Y dice así, de golpe empezó a silbar. Lo que quiero decir con de golpe es que no había silbado por más de 30 años. Al principio me pregunté quién estaba en la casa, qué extraño. Yo estaba arriba leyendo y ella estaba abajo. De la garganta de un pájaro alegre y salvaje, no atrapado sino de visita, emergían los gorgojos y los trinos. Finalmente dije, ¿esa sos vos? ¿Estás silbando? Sí, yo solía silbar. Ahora veo que todavía puedo. Y cadencia tras cadencia, deambulaba por la casa, silbando. La conozco tan bien, pensaba. Codo y tobillo, ánimo y deseo, angustia y fiesta, enojo también, y las devociones. Y aún así, siquiera empezamos a conocernos. ¿Quién es esta persona con la que he estado viviendo durante 30 años? Esta clara, oscura, bella silbadora. Quedémonos un segundito ahí. Ojalá que todos podamos tomar esta invitación a dejarnos asombrar poéticamente por lo inesperado y lo insospechado que vive en lo cotidiano, y si podemos ponerle palabras, contárselo a alguien, como decía Mary también en esta frase de un poema que puse como comienzo de mi libro, eh, que, bueno, nada, iba a decir otra cosa, pero no me quiero ir de acá. La frase es, instrucciones para vivir la vida, presta atención, ríndete al asombro, cuéntalo, ¿no? Esa es la invitación. Sí, voy a decirlo porque me están llegando muchas preguntas de si el libro está disponible. La semana que viene ya está disponible. Gracias por su interés en él. Y ahora sí, me voy a permitir compartirles una poesía por esta razón, no como excusa, sino porque vengo contándoles acá que ya dijimos en lo personal vive lo universal, que vengo atravesando una suerte de duelo gozoso, que es la mudanza de mi hija, que se acaba de ir a vivir sola por primera vez, y muchos ya me vienen escuchando hablar de esto, entonces quería decirles cuánto me alivió y me transformó todo este proceso, poder ponerlo en palabras y regalárselas a ella, ¿no? Escribir una larga poesía de la cual quiero compartirles solamente el final, porque son distintos momentos de su proceso de partida, pero quiero compartirles el final
un poco a modo de compartir la vivencia y un poco a modo de invitarnos a vivir nuestros duelos y desafíos y procesos y transiciones con una mirada asombrada, porque el amor nos salva, el asombro nos salva, la poesía nos salva, como diría Mary, como dijo en ese primer poema, y a diario, y a diario. Así que si me permiten, voy a compartirles para terminar, agradeciéndoles infinitamente todas las cosas bellas que dijeron y compartieron con tanta espontaneidad y coraje. Este poema se llama Luna de cosecha por algo que acontece en el comienzo, una canción que cito, y dice así. Vuelve Marina de visita a casa, que no es su casa, pero sí. Recordamos historias, la de los caracoles en el patio del colegio, que le gustaba salvar de un destino incierto. Reímos del contraste entre su recuerdo y el nuestro. Era soleada de chiquita, decimos. Era oscura, dice ella, al menos desde los 6. Nos sentamos al lado del fuego, nos acurrucamos como palomas, una buscando el aroma de la otra. Quiero salir a escribir frente al liquidámbar de la vereda antes de que baje el sol. Entro una y otra vez a buscar cosas. Un café, un cuaderno perdido, un vaso de agua, un café, un cuaderno perdido. Me arrimo, ella recuerda un párrafo de Didion, la escritura como conjuro. Busca el libro, busca el párrafo, lee, escucho, resueno, asiento. Vuelvo al frío, al liquidámbar, ahora gris en el atardecer. Eso buscamos, cerrar los puños por donde se cuela el tiempo. Adentro el fuego, mi hija, presente perfecto. Afuera yo y mi torpe esfuerzo por apresarlo. No lo lograré, pero intentarlo es parte del lazo que nos une. Persevero. Y este último pedacito fue más reciente. Miro la foto en el celular. Un manchón esmeralda al pie de una palmera en un cantero anónimo de Parque Chas. Ortigas, ma, ¿te parece que haga sopa? Cosecha salvaje a la vera del asfalto. Barrios en vez de cuartos. La casa es una. Gracias, Caro. Bueno, podemos volver para despedirnos. Gracias, Carola, por esta enorme ayuda de hoy, de esta danza que sin vos hubiera sido imposible. Gracias, Miri, otra vez por regalarnos tus poesías maravillosas en imagen. Y gracias a todos por esta participación de hoy tan especial, donde pudimos compartir esa intimidad que nos hace sentir vivos, que nos hace saber vivos y que a veces llamamos poesía. Muchas, muchas gracias.